En el marco de la Semana de la Energía y el Empleo, está en medio de esto la celebración mañana del cuarto Foro Mundial del Agua, que es un evento extraordinariamente importante, y por eso hemos invitado a Cristóbal Jaime Jáquez, director general de la Comisión Nacional del Agua, quien es responsable de este extraordinario evento, para que nos plantee algunas cosas relacionadas con el mismo que seguramente van a ser de su interés. Cristóbal, por favor. Muchas gracias, Rubén. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. La intención es platicarles los avances del cuarto Foro Mundial. Bueno, como todos ustedes saben, tienen antecedentes, los foros anteriores se celebraron en el año 97 en Marruecos, en el año 2000 en La Haya, en Holanda, y el foro de Japón en el año 2003. Rumbo al foro del 2003, lo que hizo México fue convocar una reunión regional preparatoria que se llamó Agua para las Américas en el siglo XXI, y bueno, ahí nos dimos cuenta de que pues, realmente el tema es un tema del mayor interés. Así lo estableció el señor Presidente de la República al señalar al agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional. Vamos a pasar a platicarles un poquito de cómo se integra el foro. El foro está formado por un foro temático donde se van a presentar en sesiones de más o menos 3 acciones locales. Se van a presentar las acciones locales que se han sido seleccionadas a nivel del mundo, y van a ser alrededor de 500 sesiones que se van a presentar en 13 diferentes salones en el Centro Banamex. Luego se van a presentar los resultados de lo que son los procesos regionales. Al término de la conferencia les vamos a hacer entrega de un documento donde están ya plasmados ahí las visiones regionales. Y hay 5 visiones regionales, son por una parte América, por otra parte Europa, Medio Oriente y Norte de África, Asia y Oceanía. Y creemos que son documentos muy importantes porque, bueno, pues han sido formulados por los habitantes de esas regiones, y además han sido el producto de sesiones para las cuales fueron convocadas o convocados de manera específica. Luego hay una conferencia ministerial que se desarrolla los 2 últimos días del foro, el día 21 y el día 22. Va a haber un encuentro legislativo, también como parte del foro. Es un encuentro entre legisladores mexicanos y legisladores del exterior. Tenemos también un encuentro con autoridades locales, básicamente alcaldes de grandes ciudades, aunque también tendremos aquí presentes a muchos de los alcaldes de México. Va a haber un centro de aprendizaje del agua. Esto quiere decir que hay 18 cursos que se han preparado por instituciones de gran reconocimiento académico y que se van a poder tomar de manera paralela por alguien que concurre al foro y de repente encuentra que el tema del día pudiera ser uno de su interés. A lo mejor pudiera entonces optar por tomar uno de estos 18 cursos que se van a estar impartiendo en el CEDOM, en una instalación anexa al Centro Banamex. Se van a desarrollar paneles especiales. Hay 3 paneles especiales. El panel del primer día, con el que iniciamos las actividades, es un panel precisamente para darle acceso al auditorio a lo que es el tema del cuarto foro. Tenemos una feria y una expo que vale la pena visitar. Tenemos más de 5,000 metros cuadrados de exposición, y además tenemos una superficie también muy importante para la feria. La feria es para todas las instituciones que no tienen una actividad comercial. La expo es para todas aquellas empresas que sí realizan actividades comerciales en relación al agua. Y finalmente vamos a celebrar en México el segundo foro de niños. Este foro se va a desarrollar también en el CEDOM. Vamos a tener del orden de 100 niños de diferentes partes del mundo. Y lo interesante es que estos niños van a estar trabajando de manera paralela, y en un momento dado van a poder, al final de sus sesiones, van a poder expresar, van a poder comentar cuáles son sus principales hallazgos. Bueno, en cuanto a los temas, hay 5 temas que son el eje del contenido del foro. El primero es agua para el crecimiento y el desarrollo. El segundo es la instrumentación de la gestión integrada
de los recursos hídricos, agua y saneamiento para todos, que tiene que ver con las metas del milenio, agua para la producción de alimentos y también para el medio ambiente, y el manejo de riesgos, que es una situación pues derivada, no sabemos si del cambio climático, pero lo que sí vemos es que cada vez las intensidades de los huracanes, la frecuencia de los huracanes por una parte, y por otra parte la presencia de sequías, pues son cada vez más, no solamente más frecuentes, pero también más severas. Y estos 5 grandes temas se van a analizar desde el punto de vista transversal, y los temas importantes o los análisis transversales son el financiamiento, cómo vamos a financiar las acciones locales, el desarrollo de las instituciones, precisamente para fortalecer el manejo del agua, el desarrollo de capacidades y aprendizaje social, que le podríamos llamar cultura del agua, porque uno de los planteamientos es que el problema del agua nos atañe a todos y todos debemos de participar en las soluciones de la problemática. Y luego cómo vamos a aplicar los desarrollos de la ciencia, la tecnología, el conocimiento en resolver problemas del agua. Finalmente, para que esto no sea solamente un evento y que después de ello nos olvidemos del tema, vamos a proponer establecer metas para después darle seguimiento a los compromisos. Bueno, el eje temático, el programa temático está integrado por 200 sesiones. Como les decía, cada una de estas sesiones tiene 3 acciones locales. Es interesante señalar que los convocantes a estas sesiones, los encargados de desarrollar las sesiones, de conducir las sesiones, provienen de 300 diferentes organizaciones de 51 países del mundo. Y ahí está cómo están integradas estas 300 organizaciones. 52% de ellas son instituciones intergubernamentales, 32% asociaciones de profesionales o académicas, 27% de naciones o autoridades locales, gobiernos locales, 21% de organizaciones de la sociedad y de usuarios, y 3% de empresas. A manera de señalar como ejemplo quiénes serían los convocantes, bueno, pues está el Banco Mundial, está la UNESCO, la UNICEF, el PNUMA, la Organización Meteorológica Mundial, la CEPAL, la UNEP. Instituciones académicas, bueno, pues aquí están señalados la University College de London, el Colegio de México, la Comisión Internacional de Riego y Drenaje, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria. En cuanto a gobiernos, pues hay una gran variedad: Japón, Italia, Francia, Holanda, Estados Unidos, China, Egipto, Reino Unido, y también la presencia de ONGs como Blue Planet Project, Friends, los amigos de los derechos del agua, la red de agua fresca, y la de género y la alianza de género. La participación de México en el foro es muy importante como país sede. México va a participar en el 44% de las sesiones, ya sea presentando acciones locales o ya sea participando como coordinador de las sesiones. Y bueno, hay una lista de personas que van a participar de parte del gobierno federal, como es la ingeniera Xochitl Gálvez, de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas, el ingeniero Luege, que es secretario de Medio Ambiente, el almirante Marco Antonio Peirot, el secretario Frenk, la secretaria Ana Teresa Aranda. Vamos a tener una participación muy amplia de gobernadores, y ellos van a participar en las sesiones. Ellos van a explicar cuál ha sido la evolución de los problemas, cómo han enfrentado los problemas del agua a nivel estatal. Y aquí, bueno, pues está un listado que no es exhaustivo todavía, esto se puede ampliar, ¿no? Por aquí tenemos Aguascalientes, Baja California, Durango, Tabasco, Guanajuato, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit. A la fecha, para los 2 últimos días del foro, tenemos ya registrados 129 ministros relacionados con el agua de diferentes países. Y a continuación podemos presentar una lista para que vean cuál es el origen de estos ministros. No los vamos a poder repasar todos, pero bueno, pues empezamos con Albania, Alemania, Angola, terminamos acá con Jamaica, Japón, Jordania, y luego Kazajstán, Kenia, Letonia, y al final Venezuela, Zimbabue, Vietnam. 129 países
van a tener representantes aquí en México, y te digo también, tampoco es una cifra que no se pueda modificar, que no se pueda ampliar, porque cada día tenemos más, afortunadamente tenemos más registros. Bueno, el foro parlamentario. El foro parlamentario se va a orientar a tocar dos temas, que son agua para el crecimiento y el desarrollo, y también el desarrollo institucional y los procesos políticos. Esos son los temas que van a debatir los legisladores. Vamos en cuanto a autoridades locales. Aquí estamos, dado que estamos considerando la participación del gobierno del Distrito Federal, quien es realmente el que se va a encargar de reunir, de agrupar, de coordinar los trabajos de las autoridades locales, de los alcaldes. Y hay un debate que se va a llevar a cabo el día 20 de marzo en el Palacio de Minería. También para centrar los temas se van a tocar dos de ellos, que son derecho al agua, y el otro es financiamiento y descentralización. En cuanto al centro de aprendizaje, los 18 cursos que les platicaba, bueno, pues aquí están las instituciones que los van a llevar a cabo. Está por una parte de México el Centro Mexicano de Capacitación de Agua y Saneamiento, que depende de la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Smithsoniano, las Naciones Unidas, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, en fin, hay más instituciones. En cuanto a los paneles especiales, hay dos paneles importantes. Uno de ellos el encargado de llevarlo es José Ángel Gurría, y el tema es financiamiento del agua para todos. Y la maestra Julia Caravia será encargado de otro panel que se llama fortalecimiento de capacidades organizacionales. Bueno, el 12 de marzo teníamos registrados ya como participantes 14.236 personas. Se pueden inscribir para participar un día, se pueden inscribir para participar 3 días en el foro, o se pueden inscribir para participar los 7 días del foro. Y aquí tenemos un registro. Al día 8 lo tenemos analizado. Si tenemos el conteo, si bien es cierto que tenemos el conteo al día 12, al día 8 teníamos el origen de 10.000 personas, era la información que habíamos procesado en ese momento. Y bueno, como pueden ver, pues la presencia de México es por mucho la más importante. Finalmente, nada más explicarles brevemente cómo se va a desarrollar los 5 días del foro. Adelante. Aquí están los 5 días del foro. Primer día es la inauguración. Se inicia con la presentación del premio que otorga Marruecos por los trabajos de alguien relevante en el tema del agua. Es el premio Rey Hassan II, y se desarrolla lo que es el panel de introducción al foro. Y luego, no quiero tomarles mucho más tiempo, nada más simplemente decirles que en cada uno de los días se presentan los documentos regionales. Arrancamos con la presentación de América, le sigue Europa, después África, Medio Oriente, Asia Pacífico. Tenemos una banda en azul con la participación de invitados de honor, como es el príncipe Naruhito de Japón, el príncipe William Alexander de Holanda. Participa Ana Tibayuca, que es la encargada del programa, directora del programa Hábitat de Naciones Unidas. Participa el ingeniero Slim, y la persona que está encargada de lo que es la Organización Meteorológica Mundial, porque el último día el tema es precisamente el manejo de riesgos. También participan expertos en los temas de agua en un segundo nivel, como son Luis Alberto Moreno, que preside el DIF, Catherine Sierra, que es su directora de Banco Mundial, Michel Rocard, ex primer ministro de Francia, Mario Molina, nuestro premio Nobel de Química, y luego 3 personas que tienen que ver con conocimientos profundos en cuanto al manejo de riesgos provenientes de Estados Unidos, de Japón, por cierto, el ex primer ministro de Japón, y la cabeza que organizó el tercer foro mundial, y Melanie Schultz de Holanda. El último día, que es coincide con el Día Mundial del Agua, se presenta un informe por parte de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo. Es un documento importante. Habrá mesas redondas de ministros para tocar también temas específicos.
Se entrega el segundo premio, que es un premio que proviene de Japón, y finalmente los ministros adoptan una declaración ministerial, de los cuales los documentos regionales forman parte del anexo de esta declaración. Y bueno, esto es todo. Aquí les vamos a entregar este disco. Tenemos ejemplares para cada uno de ustedes. Este disco incluye por una parte los documentos regionales, los cinco documentos presentados por las regiones, y también los 10 presentaciones hechas por expertos con respecto a los temas. Le vamos a entregar esto en este formato, pero ya los impresos, también tenemos impresos evidentemente de cada una de las regiones. Aquí está un ejemplar de cada una de ellas. Estos no los trajimos ahorita, pero aquí a través de Rubén, toda aquella persona que quiera tener acceso a ellos, se los vamos a poder hacer llegar el día de hoy a través del centro de prensa, según tengo entendido. Aunque estos están aquí. Ya están ahí. Ya están en el CD todos. Exactamente. Muy bien, comenzaríamos las preguntas, compañero. Sí. Buenos días, Héctor Figueroa del Grupo Imagen. Existe un rezago en México en las tarifas que pagamos por el consumo de agua. ¿Usted consideraría que deben de actualizarse en qué porcentaje el cobro de las tarifas? Y traducido esto al metro cúbico de agua, ¿en cuánto estaría actualmente el costo del metro cúbico de agua y en cuánto debería de ser lo que deberíamos de pagar, sobre todo para poder invertir en infraestructura de las redes y este tipo de cuestiones? Gracias. Sí. Voy a tratar de ser breve en la respuesta. Evidentemente, pues son temas muy importantes. La pregunta lo es. Primero, el asunto de tarifas. Tenemos en México, pues tenemos un mosaico de diferentes situaciones. Hay municipios o empresas de agua potable donde se recuperan los costos. Aquí el planteamiento de la Comisión o del Gobierno Federal o de la Comisión Nacional del Agua es de que a través de tarifas se debe recuperar el costo de operar de un sistema de agua potable. En promedio, la tarifa anda entre 1.80, a nivel nacional entre 1.80 y 2 pesos. Eso quiere decir que en promedio también, en una casa habitación en México que utilice 20 metros cúbicos de agua por mes, debe estar pagando entre 36 y 40 pesos por metro cúbico, por el servicio mensual, lo cual está muy alejado en algunos casos, o en muchos casos está muy alejado de la recuperación del costo. ¿Y qué pasa cuando no se recupera el costo? Bueno, pues alguien lo tiene que subsidiar, o toda la infraestructura se deteriora y entonces tenemos redes anticuadas, obsoletas, perdemos agua, el servicio a final de cuentas sufre, ¿no? Entonces, si lo que no se paga vía tarifa, se paga vía recibir un servicio que no está a la altura de las expectativas de la población. ¿En qué porcentaje tendría que actualizarse? En promedio deberíamos llevarla en promedio a 4 pesos. O sea, ¿sería el 50%? Sería el 100%. Sí, buenos días, Joan Grillo de Agencia AP. Pero en la lista que salió de los países que están participando, no sé si me equivoco, pero no vi Estados Unidos. ¿Sí viene o como oficialmente, como representación? Es muy buena pregunta. No he tenido la oportunidad de analizarlo individualmente, pero déjame ver si lo encontramos aquí en la lista. Bueno, a ver, participan muchas instituciones de Estados Unidos. Participa, por ejemplo, en la parte de capacitación, participa el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, ¿no? Participan también en lo que es la parte del manejo de los recursos, de los fenómenos hidrometeorológicos extremos. No lo veo. No quiere decir que no se registre y participe, porque eso, como les digo, está cambiando cada día. A ver, para aclarar esto, sí viene uno, pero no viene su representación de su presidencia o algo así. Hasta ahorita tenemos una representación de gente que viene de Estados Unidos. Sí. Déjame darte el dato, tenemos 449 personas que vienen de Estados Unidos.
No estoy seguro que tengamos una representación oficial. Sí la tuvimos durante este encuentro del año 2002, en el encuentro de Agua para las Américas en el siglo XXI. Sí vino una representación del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Quién ve los temas del agua? ¿Y si no viene oficialmente, no sabes por qué? ¿No viene representación oficial? No, tendríamos que preguntarles a ellos. Compañera. ¿Cómo se encuentra México en cuanto a la gestión empresarial para el manejo de saneamiento de aguas? Porque entiendo que hay una empresa que se llama AAA que ya está haciendo gestión en el Estado de México y varios estados, 6 estados al menos, para buscar un financiamiento y que se dé una concesión temporal para este manejo. Bueno, nosotros tenemos a nivel país una palabra que de alguna manera se describe cuál es la relación que tienen los municipios con la Comisión Nacional del Agua, y es una asignación de agua. Eso lo tenemos en cada municipio. Entonces el municipio es, a final de cuentas, quien tiene la capacidad para manejar esa cantidad de agua, esa asignación de agua. Eso en un momento dado es intransferible, eso no se puede transferir. No se puede transferir de asignaciones ni para usuarios mexicanos y evidentemente para otro uso tampoco, ni para otro uso, ¿no? Entonces, esa posibilidad de una transferencia no cabe. Lo que sí cabe en un momento dado es que hay una relación comercial entre una empresa privada y un municipio, donde la empresa privada le haga el servicio de saneamiento de las aguas al municipio. Y esa figura la tenemos en muchos municipios del país, ¿sí? Normalmente lo que hace el gobierno federal para promover precisamente el saneamiento de las aguas es hacer una asignación a recurso perdido para reducir el monto de la inversión y entonces que el municipio esté en posibilidades económicas de poder pagarle el servicio a la empresa privada. Es decir, se reduce la inversión en el monto que aporta el gobierno federal y la tarifa es más accesible para el municipio. Y al cabo del tiempo, normalmente después de 20 años, ya el privado recupera el monto de la inversión y por otro lado las instalaciones pasan a ser propiedad del municipio. Este proceso de relación comercial se establece a través de licitaciones públicas, ¿no? Entonces, quien gana normalmente es quien ofrece el servicio de saneamiento al menor costo. Sí. Normalmente son mexicanas, pero también pueden ser extranjeras, es correcto, sí. Compañera, luego Carlos, luego compañero. Sí, buenos días, Jennifer González, de AFP. Yo quisiera ver si nos puede dar un adelanto sobre el documento ministerial, el final, en general, cuál sería la propuesta de México en ese documento y a grosso modo la regional para América también, por favor. Bueno, nosotros estamos preocupados básicamente por lo que es el tema de coberturas de los servicios, por el saneamiento, por el reuso del agua y finalmente por la eficiencia en el uso del agua. Esos son básicamente los planteamientos de México y los que México lleva al foro. Y aquí déjeme tocar dos puntos. Un punto tiene que ver con algo que se maneja en el foro alterno, que es el derecho al agua. Bueno, pues nosotros en el caso de México coincidimos, es decir, reconocemos que todos los mexicanos deben tener derecho al agua, ¿no? Así que no hay eso no significa que pudiese haber un punto de discusión. Y el otro tema tiene que ver con el asunto de la privatización del agua, que en México el agua pertenece a la nación, así lo establece el artículo 27 de la Constitución, y esa propiedad de la nación, de todos los mexicanos, sobre los recursos hídricos en el país, es algo que no prescribe, es imprescriptible y tampoco se puede transmitir, es inalienable. Entonces, el agua es de los mexicanos y va a permanecer siendo de los mexicanos, y la postura del gobierno de México es que continúe evidentemente de esa manera. No podemos tener otra visión, no tenemos otra visión diferente. Así que cuando alguien se viene a manifestar hablando de privatización del recurso, pues es algo que es imposible, ¿no? Y es un tema que honestamente para nosotros no lo es decir, eso es, digamos, un tema superado.
¿A nivel regional? Bueno, a nivel regional, lo que hace el gobierno federal o la comisión, a través de la Comisión Nacional del Agua, es otorgarle títulos de concesión a los usuarios, ya sea agrícolas, ya sea de servicios, ya sea industriales. Esos son títulos de concesión. Como comentamos hace un momento, a los municipios son asignaciones. Y las asignaciones no se pueden convertir, esas, como lo dijimos, no se pueden transferir, ¿no? En un momento dado, sí, un municipio que, digamos, agota su fuente de agua, su fuente de abastecimiento, sí puede comprarle derechos a los particulares, pero al revés no se puede. Aguas dedicadas a atención a la población no se pueden convertir a otro uso. Pero te preguntaba de ideas que tiene el documento regional de América, que tú consideres importante desarrollar. Pues básicamente lo que comentábamos, mire, el problema que tenemos, voy a hablar de la problemática mundial, pero me voy a referir específicamente al reflejo en México. En nuestro país hemos experimentado un gran crecimiento de la población. La población en el año 1950 éramos 25 millones de mexicanos. Usted no estaba todavía, pero ahora somos 103, ¿no? Y dice que la población se ha multiplicado por 4 y la demanda de agua por 6. Entonces, no podemos, cada vez tenemos menos agua por habitante en México, ¿no? El agua no se amplía, la cantidad permanece constante, pero al ser más mexicanos, entonces tenemos una menor cantidad de agua por mexicano. Entonces, en nuestra visión, ese escenario a futuro, pues tenemos que atenderlo, no es un escenario sustentable, y solamente lo vamos a poder resolver haciendo un uso más racional, cada uno de nosotros, un uso más racional del agua, pero también haciendo las inversiones necesarias para que eliminemos pérdidas y podamos incrementar la eficiencia en el uso del agua. Ese es el planteamiento que está haciendo, es un planteamiento coincidente. Es lo que dice el documento ministerial. Sí. Ingeniero, en ese escenario a futuro y ante el racionamiento ya en la Ciudad de México, por ejemplo en las colonias de Iztapalapa, ¿existe la posibilidad de que los poderes que están en la Ciudad de México pudieran ser cambiados a otra ciudad del país por la falta de abastecimiento de agua a la Ciudad de México? ¿Podríamos llegar a ese colapso? Eso por una parte. Y a nivel mundial, ¿podría darse o nos podría haber alcanzado el futuro y llegar a una guerra por este vital líquido? Sí. Pues son preguntas muy difíciles de contestar. Yo voy a dar mi apreciación. En México consumimos del orden de 64 metros cúbicos por habitante, 64 metros cúbicos por día en el valle, ¿no? 64 metros cúbicos. Y de ahí perdemos el 40%, haciéndolo una relación fácil para multiplicar, sería 4 por 6, 24, perdemos 24 metros cúbicos por segundo. En las redes que tienen, pues digamos, fallas, ¿no? Entonces, la fuente de abastecimiento para futuro en el valle, ahí está, y es la reducción de las pérdidas, ¿no? Si podemos reducir esos más de 24 metros cúbicos por segundo que perdemos, pues de ahí tiene que venir el agua para atender las necesidades crecientes de la población. El otro tema es el crecimiento del Valle de México, de la población en el Valle de México. Yo creo que se debiera analizar de manera rápida el otorgamiento de permisos para construir viviendas adicionales. Yo creo que el Valle ya no aguanta, ¿no? Hay un concepto que se llama estrés hídrico y eso tiene que ver con el grado de presión de los recursos hídricos. Y bueno, nosotros tenemos hay indicadores aceptados, tenemos regiones en el país donde no existe prácticamente presión, que es en la parte del sureste, ¿no? Pero a partir del centro hacia el norte empezamos a tener situaciones de estrés hídrico. Y eso lo que quiere decir es cuánto de esa agua, del agua que se precipita, se emplea en diferentes usos, y tenemos desde 40%, 60%, ahí ya se empiezan a prender focos amarillos, ¿no? Pero en el caso del Distrito Federal es 120%. Eso lo que quiere decir es que el valle no vive con el agua del valle. Se tiene que traer agua de fuera
para poder atender a la población. Entonces yo creo que tenemos que recapacitar sobre ese tema que usted señala. El cambio de poderes o la migración hacia afuera, yo creo que se va a dar, porque la verdad es que ya manejarse en una ciudad tan compleja como es, o en una zona tan compleja como es el Valle, se va a dar. Pero en lo que sí podemos actuar, y aquí pues nos compete a todos los niveles de gobierno, es el asunto de regular el crecimiento el crecimiento de la población de esta zona tan importante del país, ¿no? Gracias, buenos días. Benito Jiménez, de Reforma. Ingeniero, una parte de las denuncias del distrito 025 en la frontera hablan de que se está entregando de más en lo que corresponde al río Bravo para Estados Unidos. Es un asunto que llegó a la Cancillería. Si nos puede explicar exactamente cuánto se le está entregando de agua que le corresponde a Estados Unidos por parte del río Bravo. Y bueno, pues es una denuncia que afectaría a los agricultores de México en el norte por la sequía que se viene a mediados de año. Sí. En el asunto de la sequía, si nos puede decir cómo estamos en números de nuestras presas en México, en qué nivel estamos y qué medidas tiene contempladas la CNA para afrontarla. Y en el caso del foro, si nos puede decir si hasta el registro que tienen en este momento es lo que tenían contemplado. Digo, ya estamos a un día de cerrar los registros, no sé si eso lo tenían contemplado. Entiendo que todavía faltan muchísimos ministros por registrarse, y además los que se han registrado entiendo que no vienen en un asunto técnico, en un asunto de capacitación, y eso no le daría un bajo perfil al foro en cuanto a toma de decisiones. Gracias. Muy bien. Bueno, el tema del 025. Los usuarios del 025 tienen concesión, tienen títulos otorgados por el gobierno federal del orden de 1.100 millones de metros cúbicos. 1.100 millones de metros cúbicos. Digo, para nada más para que se den una idea de la magnitud de la que estamos hablando. Ellos han venido presionando en dos sentidos. Un sentido es, ellos establecen que hay una veda, que se estableció una veda en el año de 1955. Pero después, en el año de 96 y en el año de 95 y 96, se expidieron decretos por el presidente de aquel entonces, diciendo que todos aquellos que fuesen usuarios del pasado y que pudieran demostrar que lo eran del agua, se les podía otorgar un título. Entonces, los usuarios del 025, y es algo que lo hemos discutido muchísimo con ellos desde el punto de vista legal, incluso lo hemos dirimido en tribunales. Los usuarios que ya eran en el año 95 y 96 tienen igual de derecho que los que ya eran usuarios en el año 55, ¿no? Entonces, desde el punto de vista legal. Bueno, regreso al tema de los 1.100 millones de metros cúbicos. Los 1.100 millones de metros cúbicos están garantizados. Ahorita se está regando y se les van a entregar sus 1.100 millones de metros cúbicos. Lo que ellos quieren, lo que ellos están solicitando es una ampliación de esos títulos. ¿Por qué? Porque quieren cambiar de cultivo, y eso no es posible. Es decir, ya, digamos, hemos hecho evaluaciones muy precisas, cuantificaciones de las capacidades de precipitación en esa región, y no nos permite ir a los 1.300 millones de metros cúbicos que solicitan, ¿no? Ese es un tema. El tema de que si estamos adelantados en el pago con Estados Unidos, no estamos adelantados con respecto al pago de Estados Unidos. Cada año, anualmente, México recibe 1.850 millones de metros cúbicos en el noroeste, en Mexicali, y de ahí se abastece el riego, los sistemas de riego de la zona agrícola de Mexicali, pero fundamentalmente la población de Mexicali y la población de Tijuana. Hay un acueducto que lleva el agua que proviene del río Colorado de Tijuana a Mexicali, que por cierto de Mexicali a Tijuana, perdón, que por cierto estamos en el proceso de ampliarlo por la demanda creciente de Tijuana. Entonces México recibe 1.850 millones de metros cúbicos, y a cambio de eso México tiene que entregar 431.7 millones de metros cúbicos cada año en el noreste. Si recibimos acá en el noroeste y vivimos de esa agua, porque ahí no hay cuenca, no hay cuenca en la parte mexicana, y entregamos 431.7. Estamos al corriente, estamos prácticamente al día en los pagos. Ahorita estamos en el ciclo 27 y estamos en el cuarto año del ciclo 27.
cuarto año. Acá, mientras que en el noroeste las entregas se computan anualmente, en el caso del noreste, y así lo establece el tratado, se computa en ciclos de 5 años. Bueno, estamos en el cuarto año del ciclo 27. Y en el cuarto año del ciclo 27 no vamos al ritmo de las entregas para poder llegar a cumplir con la entrega de 431.7 millones de metros cúbicos. Es decir, estamos al corriente en 3 ejercicios, en los 3 primeros años del ciclo. Pero no estamos al corriente en el cuarto año. Llevamos entregados 120 millones de metros cúbicos del cuarto ciclo. De los 431.7 millones de metros cúbicos, 120 llevamos entregados y debiéramos llevar entregados para estar al día del orden de 160 millones de metros cúbicos. Esa es la situación con respecto a las presas. Hemos tenido muy buenos ciclos de lluvias, lo tuvimos en el año 2003, por encima de la precipitación media anual, que son de 772 milímetros, esa es la lámina promedio. Hay que reconocer que esa lámina promedio, como en muchos de los casos, pues oculta situaciones muy diversas, ¿no? Desde precipitaciones de 200 milímetros en el norte y menos, comparados con los 770 del promedio, y más de 20.000 en el caso del sureste, ¿no? 2.000. Entonces las presas, luego del año 2003 tuvimos un año 2004 excepcional, ahí nos llevaron en promedio más de 100 milímetros adicionales, en lugar de 772 fueron 870 y tantos, ¿no? Así que los precios están en muy buen nivel, están en un nivel extraordinario, de tal manera que se pueden garantizar los servicios de las presas que atienden a los centros urbanos, la agricultura, que se le han asignado toda el agua que se demanda y que está cubierta por títulos, y tenemos, de esos estamos hablando más o menos de 8.000 en el primer caso, 8.000 millones de metros cúbicos, más de 30.000 millones de metros cúbicos que se asignaron a la agricultura, y finalmente tenemos más de 40.000 millones de metros cúbicos para generación de energía eléctrica. Estamos en muy buenos niveles en las presas. Ahora, lo que tenemos que hacer es administrar bien esa capacidad, ese volumen que tenemos ahí. Finalmente, el tema del contenido del encuentro ministerial. Yo creo que, bueno, en el caso de los ministros se van a tocar todos los temas. Ahí es donde se van a dividir en grupos para tocar los ejes temáticos, los 5 ejes temáticos que señalamos, y también se van a hacer propuestas de los análisis transversales. No hay duda que todos los temas son importantes, ¿no? Si escogemos, por ejemplo, el tema agua y saneamiento para todos, pues estamos hablando de la meta del milenio, estamos hablando de darle servicio, proporcionar el servicio a la población. El señor Presidente de la República ha señalado que no hay peor nivel de pobreza o nivel de pobreza más extrema que el no tener acceso al agua potable, ¿no? Entonces, pues tenemos una deuda con esos 10 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua potable. Nos interesa darles el servicio, y por eso agua y saneamiento para todos es algo muy importante, y eso lo tenemos que cruzar también con los esquemas de financiamiento. ¿Cómo le vamos a hacer para financiar precisamente ese gran rezago que existe, ¿no? Provocado, como comentábamos hace un momento, en mucho por el tan rápido crecimiento de la población en México, ¿no? Más de 1 millón de habitantes adicionales cada año. Buenos días, don Cristóbal. 2 preguntas. Una, las voces disidentes que están reunidas en el Tribunal Latinoamericano del Agua están dando a conocer que se han restringido los accesos de la gente a México, y que particularmente se le está cancelando, se le están anulando las visas, o finalmente ni siquiera se le está permitiendo entrar al país, sobre todo a los latinoamericanos, y que esto obedecería en parte a una orden desde Estados Unidos que no quiere que México tenga más migrantes hacia su territorio.
¿Esto qué tan cierto es? ¿Cómo es que se hicieron las invitaciones a los países? Y bueno, usted nos comentaba ahorita en la ponencia que la mayor parte, o hay una muy buena representación mexicana y vemos a muchos países europeos, bueno, muchos representantes europeos, pero latinoamericanos no destacan tanto en este foro. ¿A qué se debe? Si es para restringir el acceso o la migración hacia Estados Unidos, tal y como ellos acusan, por una parte. Otra es, en el informe de Naciones Unidas sobre la cuestión de los recursos hídricos que se dará a conocer al final de este foro, se hacen observaciones a México para que tenga cuidado en la cuestión de las empresas contaminantes. Usted mismo comentó que era uno de los retos de México. Se está permitiendo la impunidad a las empresas como la de Camel Nasif, que es una de las más contaminantes en Puebla, con el río Atoyac. Gracias. Gracias, Guillermina. Bueno, primero, nos interesa mucho, a nosotros como organizadores del foro, al gobierno federal, le interesa mucho el acceso de diferentes países al foro. De eso puede usted contar con ello. Y bueno, hay unas reglas de países, sobre todo en el continente africano, donde no tenemos una embajada o una representación consular en la gran parte de los países, ¿no? Tenemos solamente 4 embajadas en África. Al revés, lo que hemos hecho en un trabajo coordinado, y debo decirlo que coordinados desde la Presidencia de la República, evidentemente tomando en cuenta migración, evidentemente tomando en cuenta las autoridades que tienen que ver con el otorgamiento de visas, se ha procurado darle facilidades. Entonces, de tal manera que simplemente con el enviar un listado de los participantes a la embajada más cercana, entonces la embajada más cercana se ha encargado de expedir las visas y hacérselas llegar a los participantes. De esa manera, de que en África tenemos el 9%, hasta el día del conteo teníamos registrados un 9% de los participantes que vienen de África. Eso no hubiera sido posible si no se hubieran, digamos, aligerado los trámites para el otorgamiento de visas. Yo creo que Migración ha puesto un gran empeño en esto, así que cualquier mención en el hecho de que haya alguien al que se le haya otorgado una visa, bueno, pues habría que analizarlo y habría que verlo. De quienes recuerdo que necesitan visa en Sudamérica es Brasil, por ejemplo. Y bueno, yo no he escuchado de ningún brasileño que haya tenido algún problema para el otorgamiento de una visa, ¿no? No estoy seguro, discúlpenme, pero no estoy seguro de que otro país requiere visa, pero si requiere visa y se esperó hasta el último momento para hacer el trámite, pues evidentemente habría que primero enviar el listado al consulado o a la embajada más cercana de las necesidades de ella, y la embajada más cercana estar en condiciones de podérsela enviar. Así que no hay tal, al revés, se ha procurado, y por eso tenemos afortunadamente tantos habitantes. Le comento un ejemplo nada más. Japón, que ha sido un país que ha soportado de manera muy importante el cuarto foro, tiene rentado un avión charter y trae con ellos un grupo muy importante de países de Asia, en algunos de los cuales se requiere de visa para poder entrar al país. Bueno, pues el consulado, dado que van a partir de Tokio, el consulado mexicano está pidiendo las visas para aquellos participantes en el foro que provienen de países que requieren de visa. Así que no hay tal. El otro comentario que hacía usted con respecto al contenido del libro, del reporte de Naciones Unidas, la pregunta era... correcto. Bueno, aquí tenemos la industria que más contamina son los ingenios azucareros. Entonces hemos venido haciendo un trabajo específico con ingenios azucareros para que, en lugar de tirar aguas calientes y con contenido de melaza a los ríos, en lugar de eso enfríen el agua, la filtren y la empleen para riego.
Entonces, no tengo en mente ahorita el porcentaje exacto de la disminución de esas descargas a los ríos, pero estamos eliminando la contaminación en la fuente. Igual son los déjeme, no ahorita me acuerdo, tiene un nombre específico, pero es donde se procesa el café, ¿no? Tiene los beneficios del café, exactamente. Los beneficios del café también se le está dando seguimiento, porque normalmente están asentados en las riberas de los ríos. Y en particular, en el caso de la cuenca del río Toyac, que es una cuenca evidentemente que cruza por la ciudad de Puebla, ahí hemos hecho operativos específicos para verificar que las descargas de las aguas residuales de las industrias cumplan con las normas mexicanas. Entonces, al revés, ahí ha habido un refuerzo en la vigilancia de las descargas de las industrias, que en este caso son empresas textileras que hacen lavados de telas. Bueno, de empresas en general sí, como no. Si toda aquella empresa que hace una descarga, que no está dentro de normas, es sujeta a una sanción. Es una sanción muy importante. Estamos hablando de sanciones económicas, Guillermina. Discúlpeme, no tengo el dato conmigo ahorita. Se lo puedo dar evidentemente, pero sí le quiero decir que, por ejemplo, cuando se hace un uso indebido, un uso sin título, por ejemplo, de agua, y se hace una descarga también que no cumple con la norma, normalmente el costo de la descarga va más allá de lo que es el costo del uso del agua. Es decir, se sanciona más. Ahora, en la visión nuestra, evidentemente eso no es aceptable, es decir, no se puede pagar por contaminar. Lo que se debe de hacer es descontaminar el agua, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando son en acuerdos, no para que paguen por contaminar. Acabamos de cerrar 2 empresas papeleras ubicadas en Tuxtepec, ¿no? Y solamente se reabrieron después de que afianzaron un programa de saneamiento a corto plazo. Lo hemos hecho con un rastro en Tabasco también. Hemos hecho muchas acciones que han sido orientadas a la clausura de empresas que no vienen cumpliendo con la norma, y solamente se les restablece el servicio de agua potable una vez que afianzan un programa de saneamiento a corto plazo. ¿Quieres, Camilo? Terminaríamos con esto las preguntas. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Por favor, si me pudiera ilustrar un poco más sobre esta mesa paralela otorgada a los niños, si sus deliberaciones van a ser incorporadas al documento final. Y número 2, si la presencia de Xóchitl Gálvez indica que va a haber un tratamiento específico de la problemática de la falta de agua en las comunidades indígenas. Gracias. Sí. La respuesta, ya me dice aquí don Rubén que me estoy excediendo en el tiempo de las respuestas. Sí, rápidamente, en el caso de los niños, sí va a haber los resultados del cuarto foro, se van a plantear en el día de la clausura. Va a haber ellos van a presentar las conclusiones de su foro infantil. Y evidentemente, pues yo creo que es un contenido que vamos a tomar en cuenta. Lo de Xóchitl Gálvez también, hay varias presentaciones que van a hacer con el tema indígena, y ahí donde tenemos mayores rezagos. El señor presidente nos ha dado una instrucción, tanto a pueblos indígenas como a la Comisión Nacional del Agua, para que hagamos una asignación especial para la atención de los 50 municipios más deprimidos y donde hay carencias de agua. Entonces tenemos un programa de 720 millones de pesos, 300 de pueblos indígenas, 300 de la Comisión Nacional del Agua, 120 de los gobiernos estatales, para atender precisamente esas carencias. ¿Algún comentario final que tú quieras hacer? Bueno, pues es un evento importante, el cuarto foro es una gran responsabilidad, y los invitamos a todos. Las puertas están evidentemente abiertas, tenemos un registro de 1,000 personas de medios, y pues serán bienvenidos a los trabajos del foro. Muchas gracias, y gracias aquí a Rubén.
Gracias. Gracias. Estamos bien. Gracias. Estamos bien. Gracias. Ahorita lo van a entregar. Ahorita se los van a entregar. Muy bien. Gracias, Cristóbal. Bueno, la agenda del señor presidente para el día de hoy. Hoy en la mañana. Una pregunta previa. ¿Se ve mejor con este color que con blanco? No. ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno, es la gira. Hoy va a estar el presidente en Veracruz. Es la gira 595 del sexenio, la 545 por el país en lo que va del sexenio, la 37 en este año, la gira 33 en el sexenio a Veracruz. Y hoy el señor presidente en la mañana tiene una entrevista telefónica con un noticiero del estado de Veracruz para platicar de la gira del día de ayer, que fue tan importante en términos de esta etapa de perforación de pozos profundos. Luego inicia la gira por el estado de Veracruz, sale a las 9:25 del hangar presidencial. Luego el presidente tiene básicamente dos actividades: la inauguración del complejo Tajín y la presentación del proyecto Chicontepec. La otra gran zona de exploración y perforación de Pemex, por un lado es la plataforma marítima en los pozos profundos y la otra es la zona de Chicontepec. Mañana estará con nosotros aquí en la mañana Luis Ramírez Corzo para explicar todas estas cosas de manera puntual, pero el proyecto es en los próximos años en la zona de Chicontepec perforar más de 15,000 pozos, entre pozos de gas y pozos productores de petróleo. Y luego está la inauguración de esa otra central. Es la inauguración de la estación de manejo y proceso de gas El Raudal, que es la interconexión de ductos y que es muy, muy importante también. Mañana, insisto, Luis explicará con mucho detalle esta nueva plataforma de perforación de Pemex, que es la zona de Chicontepec. Y luego el señor presidente regresa a la residencia oficial Los Pinos a las 4, luego tiene comida y reunión de trabajo con el staff de 2:30 a 18 horas, luego el señor presidente tiene una reunión con el consejo editorial de la agencia Reuters, luego tiene una audiencia con el príncipe heredero de Japón, que viene al foro. Japón fue el último país que organizó el tercer foro, y es un especialista en estos temas, el príncipe, en estos temas del agua. Es privado, sí. Luego, el presidente asiste esta noche al concierto de la Sinfónica de Viena en el Auditorio Nacional. Sería la agenda del señor presidente para el día de hoy. Y si quieren nos vamos, o alguna pregunta, nos vamos. Marisa. Gracias. Quisiera saber la opinión de la presidencia con respecto a esta iniciativa que presentó Dulce María Sauri para tener acceso al expediente clínico de algunos funcionarios, entre ellos el presidente de la República, para conocer su salud, también su salud mental, qué medicamentos pudiera estar tomando y si tuviera algún impacto negativo en el desempeño de sus funciones. Bueno, es una iniciativa de esta senadora del PRI. Sobre la pertinencia o no de dar lugar a la discusión, pues el Senado de la República tendrá que decidir sobre lo mismo, y en su caso, pues ellos habrán de discutirlo. Y como ustedes saben, la Presidencia de la República sobre procesos legislativos no tiene ninguna opinión hasta que esté resuelto el propio proceso. Hay una iniciativa, todavía no entra a discusión, y la decisión de si entra o no será de la propia Cámara de Senadores. Lo que sí podemos decir a nombre de la Presidencia de la República es que todo aquello que profundice la transparencia y la rendición de cuentas siempre es bienvenida por la Presidencia de la República. ¿Alguien más? Carlos, Andrés. Ayer por la noche Federico Arreola presentó su libro y hace acusaciones en torno al presidente Vicente Fox y a la señora Marta Sagún, en donde dice que hubo sugerencias y que después se volvieron presiones por la línea tendenciosa de Milenio, que estaba a favor del PRD, que por eso tuvo que
dejar dejar el cargo, Presidencia de la República va a desmentir este libro o va a quedar callada. Eso por una parte. Ayer los lecheros dicen que el gobierno tiene mala leche, que son muy fuertes las importaciones de Estados Unidos y ya se manifestaron en la Secretaría de Economía. ¿Qué se va a hacer al respecto? Y la última, tu comentario respecto al incremento de las remesas familiares, es que según señala el Banxico, ¿es positivo o negativo para el país? Gracias. La Presidencia de la República no comenta libros, no tengo nada que decir. No comento libros. Dos, hay una mesa de negociación entre este grupo de productores lecheros, en particular de la zona de los Altos de Jalisco, con la Secretaría de Economía. Como nunca en este sexenio se ha comprado leche a productores nacionales para transformarla en leche en polvo y leche para ser incorporado al sistema de Liconza, pero hay esta mesa de negociación ya establecida. Y sobre las remesas, bueno, sin duda que las remesas contribuyen a que ciertas capas sociales de la sociedad mexicana pues tengan una mejor condición de vida y son bien recibidas. ¿Alguna otra? Andrés, perdóname. Sí, no, muchas gracias, muy buenos días. Rubén, preguntarte si pudieras compartirnos qué ánimo hay en el gobierno federal con tus compañeros que trabajan en el gabinete, los secretarios de Estado, si están animados, como el presidente Vicente Fox. Él ayer hablaba de que esperaba una participación activa de todos los ciudadanos mexicanos en los comicios del 2 de julio. Entonces, un poco la impresión, el ánimo que hay en el gabinete, porque hoy en el diario Impacto se publica que el secretario Derbez habría dicho en corto ante varios públicos que justamente ya se ve como un hecho que va a llegar Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Gracias. Lo que el periódico este periódico en particular que tú mencionas pueda hacer a supuestas conversaciones con el señor secretario o supuestas conversaciones del señor secretario, pues había que preguntar al señor secretario. En lo que hace a la otra pregunta de cuál es el ánimo del gabinete, pues yo que me mantengo en contacto con todos los secretarios a lo largo del día, todos los días, todas las semanas, las reuniones de gabinete, es muy muy bueno. Creo que hay un compromiso muy claro con su tarea y su función. Hay un llamado del presidente desde el principio del año, como ustedes saben, en la primera reunión de gabinete, a redoblar el esfuerzo, hasta el último día trabajar rindiendo frutos y eso es lo que está pasando. Eso es lo que podría decir a nombre del gabinete. ¿Sí? Ayer senadores del PRD, Jesús Ortega concretamente, hablan de hacerle un exhorto al presidente Fox para que limite sus comentarios que pueden ser alusivos a favorecer a un candidato como de que no se cambia el caballo a la mitad del río. El presidente Fox atenderá estas recomendaciones de no hacer alusiones que puedan interpretarse como a favor de Felipe Calderón o que incidan en el proceso electoral. Como ustedes saben, la Presidencia de la República no comenta estrategias de campaña. No tengo nada más que decir a ese particular. Nos vemos mañana. Buen día. Muchas gracias.